Título del video: ¿Habrá reforma migratoria en enero del 2022? ¿Habrá una orden ejecutiva dando un TPS a 11 millones de inmigrantes? Aquí algunas respuestas a estas preguntas. Sí, señores, este video se trata de todo lo que está pasando en Washington, D.C. referente al presupuesto de 1.75 trillones que el presidente Biden lo llamó Build Back Better. Toda vez que las últimas horas del presidente Biden confirmó que el presupuesto de 1.75 trillones no será aprobado antes de la Navidad, como originalmente estaba programado en el Senado de los Estados Unidos. Así fue planificado de primera instancia en el calendario que hizo el líder del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York. Esta situación se dio luego de dos reuniones que se dieron entre el presidente Biden y el senador Joe Manchin, quien es el senador de carácter muy conservativo y que se opone a muchas provisiones de este gran presupuesto de 1.75 trillones que es de beneficios sociales a las personas más pobres de los Estados Unidos y también para mejorar en la producción de una energía limpia que no afecte mucho al medio ambiente. Definitivamente el senador Joe Manchin solicita, exige, condiciona a que se saquen, a que se eliminen algunas provisiones de este presupuesto y en otros casos el senador pide que otras provisiones sean modificadas drásticamente. A la parte que nos interesa es que al final se incluya algún alivio migratorio a los cerca de 8 millones de inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos por muchos años. Todo esto ya que en las últimas horas la parlamentaria Elizabeth McDonald rechazó el plan C de la ley del parol que iba a proteger de la deportación por 10 años y también iba a otorgar un permiso de trabajo por 5 años renovables por 5 años más. La parlamentaria originalmente negó el plan A, luego el plan B y últimamente negó el plan C. Por otro lado, queda la única opción que es ignorar a la parlamentaria Elizabeth McDonald. El único senador que se opone a esta decisión es el senador Joe Manchin, quien solicita, exige que para ignorar a la parlamentaria se debe otorgar cerca de 40 billones para asegurar la frontera con drones muy sofisticados, con cercas virtuales de alta tecnología, con aviones y helicópteros que patrullen las 24 horas y también solicita que se contraten más agentes para la patrulla fronteriza, entre otros requerimientos. Es más, el senador Joe Manchin de West Virginia declaró que si la frontera sur es asegurada de manera correcta, él se compromete a conseguir 60 votos en el Senado de los Estados Unidos para poder aprobar una gran reforma migratoria integral. El senador Joe Manchin declaró que esta es su posición y que hace años está solicitando fondos para proteger la frontera sur. Entre cálculos realizados se estima que con una tarifa suplementaria o multa de $5,000 a cada inmigrante, es decir, a los 8 millones que posiblemente sean beneficiarios de algún alivio migratorio, ya que con esta multa, por haber ingresado a los Estados Unidos de manera irregular o por haberse quedado en el país luego de que sus visas hayan expirado, con este monto será casi suficiente para cumplir con las exigencias del senador Joe Manchin. Cabe recalcar que la multa que se cobró en la última reforma migratoria del año 1986 fue de $1,000, y considerando que ya han pasado casi 35 años. En fin, lo importante es que el senador Joe Manchin sí apoya dar un beneficio a los inmigrantes, solo que él pone sus condiciones. Por otro lado, la provisión referente a la inmigración legal, la parlamentaria Elizabeth McDonald no se ha pronunciado a la fecha
cuál va a ser su resolución final. Puede pedir que se hagan algunos cambios, puede ser que lo apruebe o que lo niegue. Esto a la fecha se mantiene pendiente este resultado final que dé la parlamentaria Elizabeth McDonald. Por otro lado, el senador Joe Manchin ya solicitó algunos cambios a la provisión de la inmigración legal, toda vez que él no está de acuerdo con ciertas partes de esta provisión legal de inmigración. Es así que el senador Joe Manchin exige que se limiten las visas de profesionales extranjeros. El senador Manchin menciona que estos puestos de trabajo disponibles deben ser ocupados por los recién graduados de las universidades de los Estados Unidos y no para los extranjeros. También el senador Joe Manchin solicita que se incrementen las visas de trabajadores agrícolas y de trabajadores temporales que tienen muy poca educación, toda vez que este grupo de visas no constituye una competencia a los ciudadanos estadounidenses. Por otro lado, el senador Joe Manchin quiere que se incrementen los grupos de visas familiares, pero está en contra de que se quite los grupos o topes en cuanto a inmigrantes quienes deben calificar a estas visas familiares. El senador declaró que se debe siempre tener un límite anual para este tipo de visas. También el senador Joe Manchin menciona que la gran parte de inmigrantes que obtienen la residencia permanente a través de un familiar o por lo general a lo largo del tiempo se convierten en una carga pública para los Estados Unidos. Por tal motivo se debe limitar el ingreso de este grupo de personas, menciona. Sí, estas afirmaciones es debido a que el gobierno central y los gobiernos locales se ven afectados con sus finanzas, toda vez que la gran mayoría de los que obtienen estas visas familiares solicitan ayudas o beneficios sociales. Por tal razón, el senador Joe Manchin pide que estas observaciones deben ser modificadas en el plan original que fue aprobado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el mes de noviembre. Por otro lado, el presidente Biden, al conocer la noticia de que la parlamentaria negó o rechazó el plan C de la ley del parol, él mencionó que la Casa Blanca sí dará una solución al problema migratorio, especialmente a los Dreamer o DACA, a los tenedores del TPS, a los trabajadores agrícolas y finalmente a los trabajadores esenciales. Otros expertos no descartan que el presidente Biden vaya a firmar una orden ejecutiva otorgando una protección temporal a millones de inmigrantes, es decir, va a firmar una orden ejecutiva otorgando un TPS. Aunque no está descartada todavía la posibilidad de que algún alivio migratorio sea incluido finalmente en el presupuesto de 1.75 trillones llamado Build Back Better, que probablemente será aprobado en enero del 2022. Toda vez que este presupuesto probablemente será aprobado en el Senado de los Estados Unidos, como les mencionaba, el próximo mes, o posiblemente a más tardar en febrero del 2022, toda vez que todavía tienen que solucionar varias discrepancias que hay a la fecha con el senador Joe Manchin de West Virginia. Cabe recalcar que el senador Joe Manchin sí está de acuerdo en aprobar el presupuesto de 1.75 trillones del presidente Biden, pero él a la fecha pide que el monto durante los primeros 10 años no sea mayor a los 1.75 trillones que es este presupuesto. Por tal razón, Joe Manchin a la fecha solicita que se saquen del presupuesto ciertas provisiones y otras deberán ser modificadas drásticamente, como les mencionaba. Lo que sorprendió a todos los senadores demócratas es que el senador Joe Manchin quiere que el crédito tributario por los hijos, o lo que se refiere a los $300 o a los $200
Sí, el senador Manchin sorprendió que está en desacuerdo que se sigan pagando los $300 mensuales o también los $250 mensuales que se reciben por cada hijo. Esto es, a la fecha se estima que 36 millones de hijos de bajos recursos están recibiendo este beneficio. El senador Joe Manchin dice que se puede requerir más requisitos para poder calificar a este beneficio. Entre otros, el senador Manchin pide que se solicite prueba de que los padres están trabajando, toda vez que a la fecha este programa cualquier persona puede calificar a este beneficio. Sí, aquí la parte principal es que el senador Manchin pide que los padres de los hijos que reciben este beneficio deben estar trabajando. Caso contrario, no calificarían. La otra parte es que el senador Manchin solicita es que se aprueben pocas provisiones de este presupuesto, pero que sean duraderas, o sea, por más de 10 años o máximo 10 años, respectivamente. Ya que como está redactado a la fecha el presupuesto de 1.75 trillones, están muchas provisiones de beneficios que únicamente son válidas por 1 año, 3 años, 5 años y 7 años respectivamente. El senador Joe Manchin dice que ciertas provisiones deben de aprobarse con 60 votos de forma bipartidista. Como sabemos, el presidente Biden, luego de 2 reuniones que tuvo con el senador Joe Manchin, no pudieron llegar a conciliar las indiferencias, los desacuerdos que tiene el senador Joe Manchin sobre este presupuesto de 1.75 trillones. En fin, va a tomar algunas semanas o meses para volver a rehacer, reestructurar este presupuesto que tiene alrededor de 2.100 páginas, toda vez que nuevamente la parlamentaria tendrá que revisar la nueva versión del presupuesto de 1.75 trillones. Luego debe ser sometido a votación en el Senado de los Estados Unidos, donde posiblemente sea aprobado con una mayoría simple de 51 votos, llamado el proceso de reconciliación. Cabe recalcar que este proceso de reconciliación tiene unas regulaciones muy estrictas en el Senado estadounidense. De allí deberá volver a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para una nueva votación. Y si todo sale bien, finalmente será firmada la ley por el presidente Biden, quizás a finales de enero o febrero del próximo año. Es más, las últimas horas ya la Casa Blanca, el líder del Senado Chuck Schumer y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi se comprometieron firmemente a tratar de aprobar algún alivio migratorio dentro del presupuesto de 1.75 trillones llamado Build Back Better. Todo esto se dará a inicios del mes de enero, toda vez que ya los congresistas viajaron a sus domicilios en otros estados, al igual que los senadores viajaron o viajarán las últimas horas por el feriado de la Navidad y de fin de año. También la Casa Blanca y el gran equipo de trabajo van a seguir trabajando, valga la redundancia, van a seguir reuniéndose con el senador Joe Manchin para ir solucionando cada una de las discrepancias. Por otro lado, el presidente Biden trató de mantener el resultado de las reuniones en carácter secreto y privado, pero lamentablemente la información fue filtrada a la prensa. Únicamente se trató de proteger al senador Joe Manchin para que no reciba represalias de los otros senadores y congresistas, también de los inmigrantes o de los defensores de los inmigrantes y también del público en general y por supuesto de los medios de comunicación. Toda vez que durante estas 2 reuniones entre el presidente Biden y el senador Joe Manchin los resultados fueron muy pobres, ya que los desacuerdos, las discrepancias eran tan grandes y que necesitarían mucho tiempo para llegar a un punto medio. Como se ve, aparentemente,
el crédito tributario por los hijos podrá desaparecer, ya que Joe Manchin menciona que se puede aprobar pocas provisiones, pero la del crédito tributario durante 10 años representa casi todo el presupuesto de 1.75 trillones. Por tal motivo, este beneficio podrá ser cancelado. Como vemos, los 48 senadores y el presidente Biden deberán elegir qué provisiones son las más importantes. Cabe recalcar que el crédito tributario por los hijos se creó al inicio y durante la pandemia, durante el tiempo que las empresas, las compañías, las fábricas estaban cerradas o trabajando con poco personal por motivo del distanciamiento social. Pero a la fecha, con los nuevos tratamientos, ya que la situación cambió, ahora la gente no quiere trabajar ya que están recibiendo los cheques o los depósitos directos por el crédito mensual por sus hijos. Como les mencionaba, que sus valores son de $300 y $250 respectivamente por cada uno. Pero esta situación aparentemente se está dando en poca escala, ya que hace falta mano de obra en ciertas industrias, en ciertas compañías están requiriendo más personal para laborar. En fin, esperemos que el mes de enero del 2022 los senadores vuelvan con toda la energía para poder aprobar el presupuesto de 1.75 trillones, al igual para que encuentren la manera, la forma de poder incluir algún alivio migratorio dentro de este gran plan migratorio, dentro de este presupuesto de 1.75 trillones. Ojalá lo logren. Mi gente, mi raza, mis paisas, todavía quedan varias semanas o varios meses para que el destino de alrededor de 8 millones de inmigrantes pueda decidirse, o podría ser de los 11 millones de inmigrantes, si es que el presidente Biden emite una orden ejecutiva otorgando un TPS o algún tipo de alivio migratorio. Por favor, no se estresen demasiado, ya que al final se hará la voluntad de Dios, y debemos agradecer por la buena salud de nuestras familias y amigos, que actualmente todos estamos expuestos a esta pandemia. Si usted llegó hasta aquí, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir este video en sus redes sociales para que más personas se beneficien de este contenido. Aclaración final o disclaimer: este video es solo una información general, no es asesoría legal, no es consejo legal. Si usted tiene un caso en particular, por favor consulte con un abogado experto en inmigración.